Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Si por favor se ponen de pie para leer la palabra del Señor. Y si abren sus Biblias, Lucas 13, vamos a leer del 1 al 5. Lucas 13, del 1 al 5. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias. Gracias, Padre, por la misericordia que tú tienes cada día, Padre Santo, sobre nuestras vidas. Te pido que me ayudes, Padre Santo, a exponer tu palabra, tal y como tú la dejaste escrita, de acuerdo al mensaje que tú pusiste para tu iglesia. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Padre Santo, para que recibamos la palabra con gozo y la podamos dar frutos que sean agradables ante tu presencia. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Como ven, el tema es: arrepentíos o pereceréis. Este relato solo está en el Evangelio de Juan. Traté de buscar y no hay en otro lugar. El Evangelio de Lucas. Y solo Lucas lo relata. Es bastante corto, pero tiene una enseñanza muy profunda. Y quisiera que hiciéramos mucha atención con respecto a este mensaje. Una de las cosas que me costó hacer en este tema es investigar sobre la torre en Siloé. Realmente el Señor Jesús es el único que menciona esta torre en toda la Biblia, de que sucedió esto que acabamos de leer. Y fue muy difícil. Otro lugar donde aparece Siloé es en los evangelios acerca del estanque de Siloé, que está en Siloé, pero realmente no menciona nada sobre la torre. No se menciona nada, y solo el libro de Nehemías, en Nehemías 2, menciona algo similar, pero realmente no tenía ninguna solidez en pensar de dónde viene esa torre, de dónde la sacaron, qué es lo que sucedió. A mí siempre me gusta investigar acerca de qué es lo que pasó y cómo exponer mejor el tema que estamos viendo. Y realmente la Biblia no nos relata muchas cosas. Entonces, no sé si conocen al historiador Flavio Josefo. Flavio Josefo era un judío no creyente, historiador, que nació allá por un poquito antes de que, en el mismo tiempo donde Jesucristo murió. Como 3 años después de que él murió, él nació y empezó a relatar, a hacer preguntas, ¿no? A investigar. Él escribió, por lo que hoy conozco, escribió 3 libros. Y en uno de ellos, que habla sobre las guerras de los judíos,
pude encontrar algo sobre esta torre que estaba en Siloé. Él menciona que esa torre se cree más bien, era una fortificación que estaba junto al estanque en Siloé, lo cual tiene sentido. Aunque en los evangelios no menciona nada sobre cuando se menciona el estanque de Siloé. ¿Se acuerdan? El estanque de Siloé es donde la mayoría estaba alrededor del estanque esperando que un ángel moviera las aguas, y el primero que entraba al estanque, ese era sanado de cualquier enfermedad o lo que haya tenido. Entonces había muchos esperando a que el ángel que bajaba moviera las aguas y entonces poder meterse ahí y quedar sanos de cualquier enfermedad. Entonces, eso estaba muy ligado a lo que es las tradiciones judaicas. Entonces, Flavio Josefo hace mención sobre esto y también sobre el suceso anterior, sobre los galileos, los cuales su sangre se mezcló con los sacrificios que Poncio Pilato mezcló con los sacrificios del templo. ¿Ok? Entonces, al buscar sobre Flavio Josefo me dio mucha información en la cual yo voy a compartir con ustedes. Amén. Entonces, si leemos el versículo 1, dice: en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Qué es lo que pasó? Es otra cosa que la Biblia nos relata. Entonces me fui también con Flavio Josefo, y lo que pasó es que Pilato llegó a ser gobernador de Jerusalén. Cuando él llegó a ser gobernador de Jerusalén, se hizo una gran sequía. Entonces él quería traer agua de otros lugares hacia Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo él? Pilato, como no tenía dinero, se fue al templo de Jehová, se fue al templo del Señor y agarró las ofrendas del templo, el tremendo, y empezó a construir un acueducto que trajera agua de otros lugares, de otros ríos, hacia Jerusalén. Entonces, los judíos se indignaron. ¿Por qué? Porque las ofrendas no son para que venga alguien de repente, las agarre y empiece a construir, a comprarse televisores, a comprarse carros. No son para eso, son para el templo. Entonces, los judíos se indignaron tanto, especialmente los galileos, se indignaron tanto de que se fueron contra Pilato. Entonces, de acuerdo al relato de Flavio Josefo, dice que utilizó todo el dinero. Entonces el pueblo empezó a hacer una gran protesta sobre eso, sobre por qué él había agarrado las ofrendas, el dinero que estaba en el templo para construir un acueducto, lo cual el dinero no está destinado, el dinero que usted ofrenda, que usted da, no está destinado para esas cosas. Entonces, que vinieron los judíos, se indignaron, se fueron contra Pilatos. Es más, según relata Flavio Josefo, se pasaron 5 días enfrente de la casa del gobernador Poncio Pilato, enfrente de la casa de él, y empezaron a ayunar enfrente de la casa de él, y dijeron que no se iban a mover de ahí hasta que les resolviera el problema. Entonces vino Poncio Pilato y reunió todos sus soldados y los vistió, hizo que se vistieran como los demás. O sea, los mezcló entre la gente, porque había mucha gente que estaba indignada. Entonces, él los metió entre medio de todos ellos
Y cuando él dio la señal de que esos estaban haciendo relajo, estaban indignados, gritándole a Poncio Pilato, vino él y les hizo una señal y empezaron aquellos a hacer, como decir, a mover todo. Y la gente empezó a correr porque no entendía qué estaba pasando. Y a través de eso hubieron muchos heridos y muertos. Ellos no utilizaron las espadas, los soldados de Poncio Pilato, sino que hicieron el relajo entre medio de toda la gente, y la gente no sabía qué estaba pasando, empezaron a golpear unos con otros, y resulta de que allí murieron muchos. Y claro, algunos soldados ya al final tuvieron que sacar las espadas y matar a algunos de los galileos. Ahora, ese es el suceso, eso es lo que pasó. Ahora vamos al mensaje, para que sepamos. En el 2 dice: respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Aquí el Señor Jesús está hablando sobre los mitos que hay veces hay, y aún yo he escuchado, yo he sido atacado en redes sociales por ciertas personas, porque piensan de que si a ti te pasa algo y profesas ser cristiano, sea lo que sea, enfermedad, siempre te falta para pagar la renta, nada te sale bien, en fin, lo primero que hacemos como cristianos hay veces es decir, de seguro andan en pecado. Le está pasando esto porque anda en pecado. Esa frase la popularizaron mucho el neopentecostalismo, en el cual de que si tú no tienes suficiente dinero, no traes buen carro, no tienes buena casa, que estás en pecado, porque Dios no te bendice. Entonces los judíos también tenían ese pensar, de que si una desgracia le pasaba a alguien era porque esa persona algo debe, está en pecado, tiene algún problema espiritual, y a veces no lo es. Si ustedes recuerdan la historia de Job, sus amigos vinieron y empezaron a decirle, no, de seguro algo tenías, algo hiciste, que no sé qué, que te crees el mejor, y lo empezaron a paliar. Y yo creo que eso, el Señor Jesús está tratando de eliminar eso, de que la gente no crea que porque algo tienes, porque una enfermedad te ha llegado, es porque andas en pecado. Realmente no lo es. Y es más, el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, si nos vamos a Juan 9, Él lo expone de esta manera. Juan 9, vamos a leer del 1 en adelante. Yo creo que muchos recordamos esta historia. El Evangelio de Juan 9, del 1 en adelante. Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. O sea, era un hombre que nunca había visto la luz del día. Era ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. ¿Y quiénes le preguntaron? Los discípulos del Señor Jesús. No eran los fariseos, no eran los saduceos. Fueron los discípulos. Los mismos discípulos tenían ese pensar de que si alguien había nacido ciego con un síndrome, o lo que hoy mucho vemos, síndrome de Down, muchos problemas, autismo, muchas cosas de esto, algunos le atacan a uno diciendo es porque anda en pecado. Alguien pecó. Papá, mamá. Pero realmente no es así. En muchos de los casos no es así. Dice, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego?
Respondiendo Jesús en el 3, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Realmente hay veces suceden cosas para que nosotros sepamos que es Dios quien tiene el control de todo. Que no somos nosotros. Que no porque yo vengo aquí ahorita a escuchar la palabra, vengo los sábados a la oración, vengo el domingo, salgo los sábados a evangelizar, le doy clase a los niños, a los jóvenes. No por eso yo ya tengo el cielo ganado. No es así. Sino que tenemos que estar mucho cuidado en cómo actuamos, en cómo estamos. Y ese es el mensaje que el Señor está dando en el Evangelio de Lucas. Que no creáis que porque estás bien puedes apuntar el dedo. Una vez en un debate que tuve, por eso ya casi no hago debates porque se calienta la gente y todo. Me dijo una persona, me dijo así, el Señor me habló, me dijo así. Ajá, ¿y qué te dijo? Que te va a cortar. Yo le dije, sí, ¿y cuándo? Le dije, para estarme preparado, porque si no, no sé, pero el Señor me dijo que te va a cortar. Han pasado 10 años ya. Y yo le dije, pues a mí no me ha dicho nada, ¿verdad? Pero yo creo que hay veces no nos avisa. Al único que le avisó fue al apóstol Pablo, que yo sepa, y a otros reyes y a otros desobedientes que también se los avisó. Pero yo dije, yo no soy tan importante como Pablo para que me avise, mira, te voy a cortar si no te pones bien. Nos puede suceder a cualquiera, como sea. La cosa es que yo no le creía a la señora y todo. Le dije, bueno, si tú lo dices. Me dijo, no, yo no sé cuándo te va a tocar, pero él me dijo que te va a cortar. No, le dije yo, algún día me va a cortar. Él es soberano. Yo solo soy una criatura creada por un creador maravilloso. Y cuando él quiera, cuando él desee, me va a cortar. ¿Y sabes qué? No tiene que contártelo a ti. No sé para qué. No soy una persona tan importante para decir, me va a cortar, tengo que levantar misiones, tengo que ir a otros lugares, No. Para nada. Simplemente soy un vaso de barro, un inútil que hace lo que el Señor dice hay veces. Un esclavo que no llego ni a esclavo de él, porque el esclavo obedece en cada momento, cada instante a su amo. Y ese es el problema que tenían los discípulos aquí, y en el otro eran los galileos, de que pensaban de que porque a ciertas personas les pasan desgracias es porque han pecado, y realmente la mayoría de veces no es así. Y tenemos que aprender a no señalar, porque un accidente puede suceder en cualquier momento. Amén. Dice en el 3 de Lucas 13. Dice, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos vamos a ser igual. Entonces no crean que porque esos galileos que se le ocurrió a Poncio Pilato asesinarlos, no crean que esos galileos eran más pecadores que ustedes o que los demás galileos. Simplemente Dios sabe cuándo, cómo, dónde nos va a decir hasta aquí llegó. Y si estamos preparados, vente en el gozo de tu Señor. Si no, nunca os conocí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Entonces,
Luego después, estos dos relatos que hace el Señor Jesucristo concuerdan entre sí. Es el mismo mensaje. Entonces, con este mismo mensaje, él estaba tratando de eliminar toda cosa, mito, creencia, tradición que podemos nosotros traer como cristianos de este tiempo. De que si algo le pasa a alguien, no es porque está en pecado, no es porque es más santo, o porque así creemos, ¿no? Está bendecido, oh, tiene bonita casa, bonito carro, oh, está bendecido. No sabemos qué está haciendo detrás de las puertas. No sabemos qué hace durante la noche él solo con su teléfono o sola con su teléfono. No lo sabemos. No nos toca a nosotros juzgar eso. Y ese es el mensaje de aquí, de este aquí. No nos toca andar juzgando, apuntando dedo a nadie. Nos toca ver nuestra propia vida. ¿Qué estoy haciendo yo? Para cuando pase ese accidente que le pasó a los galileos y que le pasó a los 18, yo esté listo. Yo estoy preparado para que yo me vaya con el Señor. O realmente no lo estoy. ¿Por qué? Lo que está diciendo el Señor aquí es que desgracias pasan en cualquier momento, por lo cual debemos de estar preparados. Dice en el 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Nehemías, en el capítulo 2, si vamos a Nehemías, está después de Esdras y antes de Esther, antes de Job. Amén. Por si acaso no lo hayan. Mis queridos teólogos, teólogas. Capítulo 2 dice, del 1 al 8, dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Entonces, ¿qué quería hacer Nehemías? Nehemías quería reconstruir la ciudad, el templo, los muros. Y así fue. Se fue Nehemías y empezó a reconstruir todo, porque estaba todo destruido por Nabucodonosor. Entonces él decidió ir y le dio una gran tristeza. Y entonces, de acuerdo a Flavio Josefo, ya que la Biblia no lo menciona mucho, él construyó la torre en Siloé. Él la reconstruyó. Habían unos muros, un muro detrás de la torre de Siloé. Entonces él reconstruyó el muro y reconstruyó también la torre. Las torres en la mayoría de las ciudades en ese tiempo tenían que haber torres.
alrededor y había mucho, estaba cercado, tenían estaba todo protegido contra cualquier invasión. Entonces la torre en Siloé era una de las torres que existía para que los que vivían allí, en este caso los judíos, o cuando un pueblo conquistaba a otro, desde allí miraban si venía el enemigo. Entonces, entonces Nehemías fue y restauró la torre en Siloé. Entonces aquí relata el Señor Jesús que se cayó. ¿Le echamos la culpa a Nehemías? ¿Verdad que no? Porque usualmente eso es lo que decimos, ¿no? Algo se cayó, alguien tuvo un accidente de auto, no sé, le cayó un árbol tras un rayo, hubo un derrumbe, un terremoto. Que decían, de seguro el que construyó la torre no sabía. Y solo le hizo el Mickey Mouse a la fundación. De seguro el albañil, el ingeniero hizo mal trabajo. Y por eso se cayó. Es lo que usualmente decimos, ¿no? De seguro. O también decimos, no, es que para que le hayan caído a 18 exactamente es porque andaban malos. Y muchas veces no es así. Porque dice, cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Y cuántos eran? Eran 18. Ahora, ¿cuándo pasó esto? Así analizando. Tuvo que haber pasado en el día. La Biblia no relata, ni Flavio Josefo relata quiénes eran. Si eran trabajadores, vigilantes, si eran discípulos, si eran, no sé, judíos, si eran de otras sectas, si eran extranjeros. Realmente nadie menciona quiénes eran estos 18. La cosa es que murieron, porque les cayó la torre. Entonces, no podemos culpar a Nehemías. Nehemías fue, lo restauró. Entonces, de acuerdo a los relatos de Flavio Josefo, y estuve viendo unas fotos actuales, unos videos actuales sobre los acueductos que hizo Poncio Pilato, y pasan exactamente detrás del estanque de Siloé, en Siloé. Entonces, se cree que cuando Pilatos hizo pasar los acueductos, hizo los acueductos, debilitó la torre en Siloé. Y entonces, por estar vieja la torre, no sé, porque Pilatos le hizo los acueductos, se cree que por eso cayó la torre. Ahora, cuando cayó la torre, habían 18. Aquí la Biblia no nos relata quiénes eran esos 18. Cristianos, no cristianos, judíos, visitantes, no lo menciona. Por lo que sabemos, podemos entender es que era durante el día. ¿Por qué? Porque si hubiera sido en la noche, en ese tiempo, no era como ahora que hay luz, mucha gente estaba trabajando, hay veces. Y en este lugar, pues no trabajaban en las horas de la noche, a menos que fueras un vigilante, un observador para proteger la ciudad. Los cuales iban de 2 en 2, no eran 18 juntos. Entonces, por eso se cree de que cuando cayeron esto, era en el día, pero no se sabe quiénes eran. Posiblemente eran trabajadores. Muchos piensan que eran trabajadores los que les cayó la torre en Siloé. Entonces el Señor Jesús les vuelve a dar el mismo mensaje. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? O sea, él quería eliminar el mito. El mito de que acusemos que porque alguien sufre una desgracia es porque estás mal con el Señor.
A veces a mí me ha faltado para pagar la renta. Infinidad de veces. No sé, a usted, hermano, tal vez le ha faltado algo. Se le ha quedado un carro, se le ha ponchado la llanta. Casi estuvo a punto de chocar. Una vez yendo para El Salvador con mi esposa, nos avisaron el capitán avisó en el avión de que si no nos regresábamos para el aeropuerto de donde salimos, el avión iba a explotar. Yo dije, pues regresémonos. No importa que esperemos 2 horas o 3, porque esperamos mucho tiempo en el avión. Y nos tuvieron que cambiar de avión. Porque si no, el capitán dijo, no se guardó nada. Y dijo ahí que si no, el avión explotaba si seguíamos en nuestro curso. Entonces mejor se dio la vuelta y regresamos al aeropuerto. Perdimos 2-3 horas. Pero cosas suceden. ¿Y sabe por qué cosas suceden? Por causa del pecado. Pero no quiero decir que la persona está en pecado, sino que pasan accidentes, es porque desde la caída del hombre, toditito se corrompió. Se corrompió el universo, se corrompió la tierra, le empezaron a salir espinos, empezaron a salir cosas que nosotros, ahorita quizás no, si no hubiera pasado eso, no sé qué hubiera sucedido, pero me imagino a Adán y Eva tranquilos, estando junto al león, junto al leopardo, sin temor alguno. Ahora no lo podemos hacer, pero es por la caída, por el pecado. Por eso pasan cosas. Simplemente estamos en una vida, en un planeta donde van a suceder desgracias. Una vez una hermana en Cristo de las Filipinas, que hubo un maremoto cerca de donde ellos son, me preguntó, bueno, ¿y por qué el Señor hace estas cosas? De que mató casi 500,000 de personas, creo. Un maremoto, y yo le dije, porque si el Señor dijo que por eso puso el arco iris y dijo que no iba a destruir más la tierra a través de agua, que esa era la señal del pacto. Y yo le dije, sí, le dije, él dijo eso, y por eso vemos el arco iris. Pero eso no quiere decir que Dios no va a hacer justicia en ciertos lugares. La promesa es que no iba a destruir el mundo, no un país, no una área. La promesa fue esa, de que no iba a destruir todo el mundo. Y por causa del pecado, todo eso se mueve. No crean que Dios es como lo creen los ateos, de que Él de repente se levanta y dice, no, pues ahora voy a atacar a este país. Que un terremoto de 10.0, que se mueran 10,000 personas. Es más, uno de los ateos más famosos escribió un libro sobre eso, diciendo de que Dios es un monstruo, que de repente se levanta y quiere destruir un país, quiere matar la familia, el hijo de alguien, ponerle cáncer a un niño, ponerle cáncer a los papás para que el niño quede huérfano. No, es por causa del pecado. Y nosotros tenemos que saber que eso va a suceder, pero es por causa del pecado. No es porque tenemos un monstruo como Dios. No es así. ¿Que por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios permite esto? No. Es el mundo donde vivimos, el mundo que nosotros mismos creamos. Digo el ambiente, no que somos creadores. Es el mismo, es a través del pecado que nosotros, las cosas, las desgracias suceden, las enfermedades incurables, todo eso sucede por causa del pecado. Y tal vez también para limitar la vida de nosotros.
Él tiene el control sobre cuándo nosotros vamos a morir y cómo. Yo lo único que quiero es llegar a ese día y sentirme haber gozado de lo más que se pueda. Y no estar sufriendo por 10, 15 años. No lo quiero, pero si el Señor lo quiere, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Dice en el 4, en el 4 dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, mire que de primero eran galileos, y él menciona que si eran más pecadores que los demás galileos. Ahora dice que toda Jerusalén. Te aseguro que si hubiera pasado otra desgracia, dice, ¿tú crees que eran los más pecadores de todo el mundo? No. Cosas suceden porque nosotros vivimos en un planeta lleno de pecado. Y entre más pecado, la gente está más confundida, más se verán más desgracias, más guerras, más enfermedades incurables. Todo esto va para peor. Y el que no está preparado va a sufrir muchísimo peor que lo que sufriera cualquier otra persona que está preparada espiritualmente. No lo podemos evitar, a menos que de repente nos vayamos a otro planeta, lo cual es imposible. Con la tecnología que tenemos ahorita es imposible llegar a cualquier otro planeta. Recientemente he estado viendo muchos científicos, astrónomos, físico-matemáticos, y cuentan unas cosas del universo que es increíble. Dicen que el universo se mueve a la velocidad de la luz, que son 300,000 kilómetros por segundo. Que en un segundo, viajando a la velocidad de la luz, usted le diera 7 vueltas alrededor de la Tierra. 7 vueltas. Corriendo a esa velocidad. Nada corre más rápido que la velocidad de la luz. Absolutamente nada. En el espacio, en el universo, no hay nada que corra más rápido que eso. Ahora, si usted quiere llegar a la luna, llega en 7 minutos a esa velocidad. Si quiere llegar al siguiente Marte, ya se tardaría un poquito más. ¿Quiere salir del sistema solar en el que estamos? Usted se tardaría 2 millones de años. O sea que cuando usted quiere salir apenas de nuestro sistema solar, ya está muerto. Y hasta ahorita las observaciones que han hecho, no hay absolutamente ningún otro planeta tal como este, aquí en nuestro sistema solar. Si usted va a un lugar muy lejos de aquí, y usted ve en una noche clara en el cielo, usted va a ver Andrómeda. Es la galaxia que tenemos más cerca. Para llegar allí necesitamos 200 billones de años para llegar a la galaxia más cercana que tenemos. Y aún muchos creen que no estamos solos en el universo. Ahora me pregunto, ¿qué gran exactitud tuvo el Señor en poner vida en este planeta y limitar al hombre para que ande buscando en otros lugares? Es algo increíble. Porque realmente con la tecnología que existe ahora, es imposible salir de nuestro sistema solar. Imposible. Es más, 70 años, 80 años no nos alcanzarían para poder salir de este sistema solar. Bueno, ya después de hacer eso, dijo, es para que entendamos que estamos aquí
Y tenemos que acostumbrarnos a que estamos aquí y no nos vamos a mover de aquí hasta que el Señor mande y diga. Amén. Aquellos que pierdan el tiempo, pero mientras nosotros aprovechemos el tiempo a estar listos. Siloé, la palabra Siloé significa enviado. Cuando el Señor da este mensaje sobre la torre de Siloé, solo el nombre indica de que Él vino para que nosotros entendamos de que si no estamos preparados vamos a perecer. Y Él no lo dice que te va a ir al infierno. Él lo que quiere dar a entender es que vamos a perecer igualmente que aquellos, que un día nos llegará el día. Por lo cual no tenemos que andar diciendo, como me dijeron a mí, el Señor dice que te va a cortar, que te va a cortar, que te va a cortar. Seguro aquellos murieron porque algo estaban haciendo mal, seguro andaba en pecado, seguro porque no venía a la iglesia, seguro porque no venía a tal parte. No es así. Si nosotros tenemos esa soberbia de decir eso, es porque estamos más mal que los que murieron en un accidente y quizás estaban más preparados que nosotros. Quizás aquel estaba más preparado que nosotros. Por lo cual no podemos decir, el Señor lo cortó. Simplemente el Señor se lo llevó. Se la llevó. Se los llevó a los 18. Aquí no menciona si estaban o no preparados los 18. Pero espero que cada uno de nosotros lo esté. Para que cuando ese momento llegue, no más, y podamos ver al Señor tal y como Él es. Dice en el 5, os digo, no, antes si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos tenemos esa cita. Lo dije en el funeral de mi hermano Danilo. Le dije, todos tenemos esa cita y los latinos tenemos esa de que llegamos tarde a la cita y todo eso. Esa cita no vamos a llegar tarde. Cuando nos toque, ahí vamos a estar. Cuando el Señor nos llame, ahí vamos a estar. Esa cita, a menos que el Señor venga y nos lleve en el rapto, entonces podamos evitar esa cita. Y gloria a Dios. Si un día llega, y gloria a Dios también si un día muero y veo a mi Señor, que ese es lo más hermoso. El apóstol Pablo dice, ese es lo más, que es lo que más anhelaba él, estar con el Señor. Algunos dicen, no, pues no me quiero morir todavía, porque mis hijos están chicos, porque apenas me acabo de casar, porque acá apenas encontré un buen trabajo, apenas compré una casa, todo esto se va a destruir. ¿Qué no es mejor estar en la presencia del Señor? Es lo mejor. Amén. Y si no estamos preparados, entonces sí, es lo peor. Porque lo que estamos sufriendo aquí, hermanos, falta de comida, un accidente, una enfermedad incurable, perdí a mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija. Ese sufrimiento no se va a comparar al sufrimiento eterno, de eternidades tras eternidades, tras eternidades, donde usted no va a conocer el amor, la pasión, la misericordia de Dios, el amor totalmente fuera, separado. Es más, pecado significa separado, separado de Dios, separado de su gloria, separado de su amor, de su misericordia, la cual gozamos cada día. Cada vez que respiramos en la mañana estamos gozando de eso. Y usted ya no va a tener eso, ya no va a poder sentir ese amor de parte de Dios, de que me dio misericordia en la mañana. No, usted va a tener un sufrimiento eterno tras eternidades,
Y entre más apuntamos el dedo hacia alguien, de seguro estaba en pecado esa persona. Lo único que demuestra es que estamos mal. Estamos mal. Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar de esa manera? No somos nadie.